Antes de comenzar con el video quería decirte que te suscribas a mi canal para apoyarme y le des like a mis videos, también comenta ideas para futuros videos. Ahora sí comencemos. ¿Alguien aquí vio el episodio de El Chavo del Ocho, donde el chavo se hacía el muerto porque fingía que era atropellado, y todos se ponían tristes? ¿Recuerdan que después de ese episodio comenzaron a pasar puros episodios repetidos? Bueno, resulta que después de la salida del DVD con los episodios, se hizo pasar por un error el hecho de que ese episodio era el 143, pero el episodio anterior es marcado como el 141. Sin embargo, la fecha entre la que se filmaron esos episodios fue cuando los productores y los actores se dieron un descanso de 4 meses, y los programas transmitían episodios repetidos. El episodio perdido, el 142 del Chavo del Ocho, fue un supuesto error de conteo, decían los antiguos productores en Televisa, pero lo que sucedió realmente es que se filmó un episodio alterno al de la muerte del Chavo del Ocho, donde la consecuencia de las travesuras del Chavo resultaban en que terminaba atropellado de verdad. Era un episodio extraño, comenzaba con la canción popular del inicio, pero el audio estaba algo desfasado, unos 5 segundos, y dejaba un silencio extraño como estático durante los 5 segundos restantes después de que terminaba la canción. El episodio comenzaba normal con una vista normal sobre la vecindad, pero ningún personaje entraba en escena, sin embargo la cámara cambiaba su enfoque hacia las puertas como si un personaje fuera a salir, pero no salía. El proceso se repetía con todas las cámaras, extrañamente se escuchan murmullos siempre que se acerca la cámara a la casa de Don Ramón, pero no se entienden. De pronto se escucha el sonido de pasos apresurados y entra el Chavo del Ocho en escena, pero no parece haber enfoque en él. Las puertas siguen siendo enfocadas sin parar y el chavo solamente parece estar haciendo algo cerca del lavadero y el barril. Las risas grabadas comienzan a sonar sin razón cuando el chavo sale por el lado izquierdo hacia el portón. Justamente cuando sale de escena entra Kiko desde su casa y la Chilindrina desde la suya, ambos con un aspecto incómodo en sus rostros, como si no quisieran estar ahí realmente. Kiko pregunta dónde está el chavo, pero no hace ningún ademán ni voz graciosa. La Chilindrina en su papel le contesta que se fue con una salsa de tomate. En esta parte la Chilindrina está terminando la frase con salsa de tomate hacia la calle, pero antes de decir hacia, se escucha un estruendo horrible, con un volumen mucho más alto que el de los demás sonidos en el programa, no parece estar nivelado ni parecerse a algo normal o planeado. Inmediatamente después del sonido los dos actores se quedan perplejos como si no fuera parte del acto. Aquí corta sin fade out. Solamente pantalla negra, como un corte comercial pero sin arreglos. Después regresa la escena donde todos están llorando por el chavo, parece la escena del capítulo que sí se transmitió, pero el sonido está de nuevo desfasado y se escuchan más sollozos que en el del otro episodio, como si hubiera más gente llorando alrededor, aparte de los actores. La escena de nuevo cambia sin aviso y están todos en un escenario nuevo. Esto es lo más notable del capítulo, el hecho de que usaban siempre los mismos escenarios era común, pero parece ser que crearon uno específicamente para este episodio. Una pared negra simulando oscuridad de fondo, y solo se encuentran 4 personajes con los mismos rostros de preocupación e incomodidad: Don Ramón, Kiko, Doña Florinda y el profesor Girafales. El rostro de Doña Florinda parece que va a romper en lágrimas, y esto se nota mejor cuando la cámara le hace un close-up exactamente a ella. Pasan 5 minutos en este close-up. Este close-up es exageradamente largo y ella solo mira a la cámara con miedo y aguantando las lágrimas. Los demás personajes están mirando hacia un objeto al parecer fuera de cámara. Kiko y la Chilindrina dicen la misma línea, chavito, pero Kiko lo dice con una voz quebrada como si estuviera muy triste y ya no pudiera actuar más. La cámara cambia instantáneamente al cuerpo del Chavo del Ocho, pero realmente lo extraño es que este personaje no es su actor original, Roberto Gómez Bolaños. El cuerpo está completamente dañado, los brazos torcidos y la piel pálida. El rostro es muy diferente pero no se distingue porque lo tapa su propio gorro, como si se tratara de un verdadero cadáver. Las piernas aparentemente rotas, y sangre brotando de su costado y cabeza. El tema del Chavo del Ocho comienza a tocar después de unos 2 minutos de una cámara fija hacia el cuerpo en completo silencio. Consecuentemente, el episodio termina de esta forma.
Al parecer este episodio fue una experimentación de Gómez Bolaños, y provocó que los actores trataran de dejar el programa, pero regrabaron el capítulo y solo dejaron una escena. Lo extraño es que los convenció de alguna forma de volver y después de 4 meses estaban grabando de nuevo. El final de este episodio no quedó abierto al público por obvias razones, y quedó borrado. Parecía que Bolaños quería realmente transmitirlo, lo consideró una obra maestra entre los mejores episodios de ese programa. Lo extraño es a quién pertenecía ese cadáver que mostraba el episodio. ¿Y de dónde salió? Sus rasgos lo denotan como un individuo de estatura promedio y la ropa del chavo le quedaba un poco más grande, de lo cual su abdomen descubierto hacía notar unas marcas extrañas, las cuales parecían ser como agujeros hechos por una puñalada, pero limpios hasta el mínimo detalle. El actor que se prestó a este episodio nunca se ve más ni antes ni después en la serie u otra. Ni siquiera parecía haber sido un actor, o una persona viva realmente. La duda queda en, si fue un cadáver tomado de algún lado, o fue un cadáver hecho para ese episodio. El cambio que quería aplicar Bolaños a su programa se manifiesta en este episodio, pero al parecer a sus compañeros de trabajo no les gustó mucho, y de alguna forma le tomó solo 4 meses volver a la normalidad. Se reporta que meses antes del descanso de 4 meses, Bolaños argumentaba que su programa estaba cayendo en la monotonía y quería hacer algo distinto que jamás hubiera sido visto en televisión. Era una tarde lluviosa, en la vecindad todos descansaban dentro de sus casas. En eso, un niño delgado y muy hambriento estaba buscando entre la basura un cartón para cubrir el hoyo de su barril. Estaba congelado y resfriado. El Chavo del 8 había cumplido ya 9 años y el único regalo que le dio el cielo fue una tarde de tormenta y el más intenso y escalofriante frío. Mientras seguía esculcando la basura vio un periódico que en su titular decía: enfermo mental se escapa de su casa luego de asesinar a su compañero. Según el periódico, el loco apellidado Bonaparte habría sufrido uno de sus constantes ataques de un efecto derivado de la epilepsia conocido como chiripiorca y su compañero al intentar calmarlo de un golpe, despertó en él un extraño estado de locura que provocó que Bonaparte lo asesinara con un bate de béisbol. Sin embargo, esa noticia no fue precisamente la que llamó la atención del Chavo, sino una noticia más abajo que decía que el Chapulín Colorado había atrapado al famoso Peterete, un asesino en serie que la policía llevaba años buscando. Con aquella noticia el Chavo recordó cómo la noche anterior el Chapulín había visitado su barril y le había dejado un regalo de cumpleaños, era su chipote chillón y una nota que decía: tú serás quien tome mi lugar cuando sea viejo. Fue el mejor regalo que nadie pudo haberle dado, más que la torta de jamón de Don Ramón o el par de botas viejas que le había regalado Kiko. De pronto, a lo lejos, se escucharon sirenas. La policía perseguía a 2 ladrones recién escapados. Uno de ellos abofeteaba constantemente al otro mientras este, a su vez, trataba de esquivar el tráfico que se cernía por las lluviosas calles de México en su auto. Así pues, cuando la policía comenzó a disparar, el condenado a pena de muerte conocido como el Peterete sacó su pistola y empezó a disparar a la policía. En eso, una bala proveniente del arma del agente Chambón hiere de muerte al conductor del vehículo conocido como el Chompiras, lo que provoca que ambos reos se desvíen de la calle y pasen arrasando con todo lo que había en la acera, incluido un pobre niño que buscaba en la basura. Ambos fugitivos terminaron impactándose contra una pared y muriendo de contado en el choque. Mientras Chambón y su compañera revisaban la escena del crimen, vieron a lo lejos una silueta de 2 personas en el piso. Al acercarse vieron lo peor: era un hombre de sombrero celeste con bigote y muy delgado llorando y abrazando fuertemente a un niño que agonizaba y respiraba entrecortadamente. Sin perder más tiempo, Chambón y Don Ramón llevaron al pequeño Chavo a una clínica que se encontraba lo más cerca posible. El doctor Eugenio Chespirito Chapatín atendió de forma urgente al malherido niño. Sin lograr éxito, la noticia fue un balde de agua fría para los habitantes de la vecindad. Todos lloraban aquella terrible pérdida. En la vecindad se habían reunido todos sus habitantes y personas que conocían y compartieron momentos con el Chavo del 8, entre ellos se encontraba el Chapulín Colorado. Parecía molesto, y entre sus ojos llorosos inyectados en sangre se veía un repudio total por la gente que allí se encontraba. Había llegado el momento de hablar. Se paró frente a todos y con un lamento en su voz dijo: ¿ven lo que pasa cuando dejan a un niño a su suerte? Nadie fue capaz de alimentarlo, de vestirlo, de darle un hogar. Preferían irse de parranda o engreír y engordar más a sus hijos. Los miró a los ojos. Malditos, mensos. Son unos mensos.
El chapulín dio media vuelta y se fue. Aquella noche, alguien incendió la vecindad. Un ser vestido de negro y con antenas de vinil azules fue visto salir de la vecindad con aquel infierno a sus espaldas. El chapulín había enloquecido, se cansó de tanta injusticia, de tanta nobleza, incendió la vecindad y se llevó el barril en sus hombros. Aquel traje rojo, aquella señal de inocencia y nobleza se lo llevaría su más grande fan a la tumba. Vistió al chavo con su atuendo, que tanto tiempo aquel niño soñó tener, metió su frágil cuerpo dentro del barril junto con una revista y una torta de jamón. Cerró el barril y empezó, el chapulín oscuro se llevó el barril fúnebre al cementerio. A la mañana siguiente apareció una tumba que decía: aquí descansas en Chavo Bolaños. Hola, solo te recuerdo que te suscribas y comentes qué te parece el video, me interesa saber tu opinión, un saludo. Hola. Me llamo Abraham, y cuando era niño tuve una experiencia que marcó mi vida para siempre, pero hoy decido no callar más, así que se los contaré. Fue el día en el que decidí comprar un DVD del Chavo del Ocho ya que era mi serie favorita. El DVD era muy interesante, ya que contenía muchos capítulos. Fui a mi casa a probarlo ya que el DVD era pirata, y no confiaba mucho en ello. Lo puse en el reproductor de DVD, y todos los capítulos estaban muy buenos y debo admitir que me cagaba de risa con cada tontería de ese chavito. Estuve viéndolo casi por una semana hasta que lo terminé una noche solo en mi cuarto. Fui a sacarlo del reproductor de DVD, pero algo me detuvo. Fue la musiquita de entrada que comenzó como si fuera de dar un capítulo más, pero algo pasaba, el episodio estaba en blanco y negro y la música estaba como que algo tenebrosa, y como era un seguidor de las cosas aterradoras decidí verlo. La pantalla se puso negra como por 10 segundos, y se iluminaba poco a poco. Entonces se veía de Don Ramón, muy preocupado por los abusos que sufría en esa vecindad, pues el dueño de la vecindad, el señor Barriga, vendría a cobrarle ese día, y si no le pagaba lo correría por la noche. Fue cuando se le ocurrió una idea: irse a prestar el dinero de su buena vecina doña Cleotilde, pero le daba miedo ir a su casa, ya que como saben, esta vieja siempre lo está acosando e insinuando cosas. Don Ramón tocó su puerta, y con palabras suaves le dijo lo que le pasaba. Y la bruja del 71 al oír esto, le dijo que se casara con él, y así le daría el dinero, y don Ramón muy molesto le dijo: ¿qué clase de vieja es usted, que se aprovecha de mi necesidad para sacarle provecho? Maldita seas, solo te digo que te vas a arrepentir. Me asombré mucho ya que los personajes del Chavo del Ocho nunca habían maldecido. El capítulo continúa. Ahora don Ramón está llorando abrazando a Chilindrina, porque no sabía a dónde se irían si el señor Barriga los corriera de la vecindad. El sonido de dos niños se escucha afuera, eran el Chavo y Kiko, al que había golpeado accidentalmente, y eso hizo que Kiko gritara con todas sus fuerzas: ¡Ma! Al escuchar esto, don Ramón sale corriendo a ver qué pasaba, pero doña Florinda, que salió unos instantes después que él, y sin pedir explicación, le dio una bofetada en el rostro, y con una voz muy orgullosa le dijo a Kiko: vámonos y no te juntes con esta chusma. Kiko al oír esto, fue a burlarse de don Ramón golpeándole el pecho y escupiéndole. Don Ramón, cansado de esto, les dijo: malditos, se van a arrepentir. Yo me quedé realmente impresionado y casi sin palabras, porque ya había dicho esa frasecita antes. El capítulo continúa. Don Ramón no botó su sombrero ni hizo el berrinche de siempre, solo entró a su casa con mucha ira, cerró la puerta fuertemente. La cámara se había quedado enfocando su puerta casi como por 30 segundos, todo estaba en silencio, cuando de pronto se escuchó el grito desgarrador de una niña. Entonces don Ramón sale de su casa llorando y con las manos ensangrentadas, dejando la puerta de su casa abierta por donde se podía ver el cuerpo de la Chilindrina, frío y con una herida grande en el pecho y botando sangre por las orejas. Don Ramón ahora se dirige a la casa de doña Florinda, llevando el mismo cuchillo con el que mató a su hija. Entró a su casa sigilosamente dejando la puerta abierta. Otra vez la cámara se quedó ahí como por un minuto, otra vez se escucharon gritos muy espantosos, y el cuerpo de Kiko que cayó al suelo. Don Ramón con una risa macabra y escupiendo su cuerpo le decía: maldito, te dije que te ibas a arrepentir.
Fue a buscar a doña Florinda a la cocina, y al encontrarla la empezó a violar brutalmente dándole de puñaladas, y matándola. Salió de la casa de Kiko, ahora se dirige a la casa de doña Cleotilde. Ella al ver a don Ramón en la puerta de su casa le dijo: «Lo ha pensado bien, ¿verdad que si se casara conmigo?» Don Ramón solo se rió, y agarrando el cordel de sus cortinas la estranguló hasta matarla. Salió rápidamente de la casa de la bruja, entonces fue al barril del Chavo, quien al verlo con las manos llenas de sangre, salió corriendo asustado de la vecindad a la que no volvió en toda su vida. Entonces don Ramón dio un suspiro como que de tranquilidad, y dijo: «Al fin acabé con todos mis problemas». Fue cuando el dueño de la vecindad, el señor Barriga, entró por la puerta, y al ver a don Ramón le dijo que le pagara los 14 meses de renta que le debía. Lo que hizo que don Ramón enloqueciera, golpeando brutalmente con una piedra al señor Barriga hasta que del tercer golpe le reventó la cabeza. La mente asquerosa de este psicópata, le dio una idea. Rápidamente reunió los cuerpos de todos en el patio, los cuales descuartizó sacándoles cada miembro de su cuerpo, para así poder llenarlos en bolsas y dárselos al camión de basura. Después de hacer tan macabra acción, entró a su casa, se sentó en una silla viendo su famoso cuchillo, casi como por 4 minutos sin hacer nada. La verdad que yo ya estaba sin aliento de la impresión. Entonces don Ramón por fin se movió, caminó despacio hacia la cámara, y mirándome fijamente dijo: «Te vas a arrepentir», y se mató con el cuchillo. Esa fue la historia, pues tengo 22 años, me quedé mudo desde esa fuerte impresión, pues ahora escribo esto desde un manicomio, y hasta ahora no me puedo quitar esa frase. Te vas a arrepentir. Chapulín Universal fue oficialmente el segundo capítulo de Cruce de Realidades del programa humorístico de Roberto Gómez Bolaños, Chapulín Colorado. Grabado en 1978 y con la intención de ser un capítulo de larga duración, Chapulín Universal nunca vio la luz debido a la serie de calamidades ocurridas durante la grabación que afectaron a parte del equipo técnico, pasando así a formar parte junto a 2 capítulos de El Chavo del Ocho de la lista de episodios perdidos por la cadena de televisión mexicana Televisa. Chapulín Universal es el segundo cruce de realidades donde Chapulín Colorado visita la vecindad del Chavo del Ocho. Primeramente se había hecho 2 años antes, en 1976, esta vez el capítulo intenta desarrollar una historia un poco más dramática e intenta alejarse del humor absurdo con el cual el público se había logrado identificar desde sus inicios. La historia abre con el señor Barriga, interpretado por Edgar Vivar, sentado en la fuente del segundo patio leyendo una carta con una evidente preocupación en su rostro. Posteriormente la guarda en su maletín y pronuncia la clásica línea: «Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme?». Chapulín Colorado entra en escena trayendo consigo un elemento nunca antes visto en su uniforme. Se trata de una banda color verde que rodea su brazo izquierdo, el cual según su creador se iba a sumar a la serie de artefactos que ayudan al héroe en sus aventuras, como Chipote Chillón y la Chicharra Paralizadora, y su función se iba a dar a conocer en el capítulo minutos más tarde. El señor Barriga pasa a contarle a Chapulín que su hijo Ñoño ha sido secuestrado y piden una enorme cantidad de dinero a cambio de devolverlo sano y salvo. Chapulín le dice que debe pagar el dinero que piden por el rescate sin siquiera dudarlo, pues la vida de su hijo vale más que todo el dinero del mundo, pero el señor Barriga responde que es una cantidad exorbitante imposible de conseguir, que ni aunque don Ramón le pagara los meses que le debe podrá hacer tal dinero. Luego Chapulín le suelta su célebre frase: «Calma, calma, que no panda el único, yo te ayudo a conseguir el resto de dinero que falta», y de su bolsillo saca unas cuantas monedas y empieza a contarlas. Esta breve interacción del comienzo fue el único elemento de comedia que Bolaños quiso mantener en el episodio. Posteriormente el capítulo intenta capturar un espíritu más dramático y surrealista, el cual simplemente no funciona. Los detalles específicos sobre qué sucede durante el resto del episodio son vagos y difusos, pero las escasas fuentes de información coinciden en que el Chapulín Colorado y el señor Barriga se teletransportan a distintos mundos en busca de Ñoño, y lo hacen gracias al brazalete verde que Chapulín trae consigo en su brazo izquierdo y que estrena en este capítulo. El rodaje de este episodio estuvo lleno de complicaciones e infortunios que afectaron al equipo técnico y algunos extras.
Un electricista resultó con graves quemaduras en el rostro al encender un llamativo juego de iluminación que iba a ser parte del decorado de un planeta. Un asistente de tramoya perdió una mano al manipular de mala forma una sierra eléctrica, y uno de los camarógrafos entró en crisis nerviosa durante plena grabación, alegando que en el monitor de su cámara había visto una horrible aparición espectral, la cual dicen quedó grabada por breves segundos. En este punto el equipo de filmación intentaba persuadir a Roberto Gómez Bolaños que desistiera de la idea de llevar este capítulo de larga duración a niveles tan surrealistas. Incluso el propio actor Edgar Vivar le confió a su amigo que durante varias noches sufría una oscura pesadilla donde seres del más allá intentaban venir a buscarlo. Posteriormente, 2 actrices fallecieron días después de haber terminado la grabación a causa de un envenenamiento por el maquillaje que se les fue aplicado en su cuerpo para interpretar a unas habitantes de una dimensión desconocida que el Chapulín y el Sr. Barriga visitaban de acuerdo a la trama. Aquí la presión de los familiares de las actrices fallecidas fue tal que Roberto Gómez Bolaños entendió que si bien el capítulo ya estaba terminado, Chapulín Universal jamás podría ver la luz. En resumen, Chapulín Universal fue un episodio extraño que se centraba en el rescate del hijo del Sr. Barriga a través del universo, pero que a causa de una serie de lamentables hechos jamás fue emitido, ni se volvió a hablar de él, y que ahora gracias a la escasa información difundida en la Deep Web podemos conocer su historia. Quizás tú ya conozcas la serie animada El Chavo Animado, una adaptación animada de la serie original del Chavo del Ocho. Pero que es una serie odiada por muchos, tanto por el público como por algunos fans del Chavo del Ocho original. A mí me gusta esta serie, pero solo las 2 primeras temporadas, porque esas tenían la misma trama de la serie original, pero me traía recuerdos de cuando yo veía la serie original. Pero a partir de la 3ª temporada del Chavo Animado, los episodios comenzaron a ser pura basura con historias sin sentido como que el Chavo viaja en el tiempo y cosas así. Finalmente dejé de ver el show por esas temporadas, pero un día cuando decidí volver a ver esta serie, me sucedió algo malo que no olvidaré nunca. Un día, fui al tianguis más cercano de mi casa, tenía dinero para comprarme lo que sea ahí, quería comprarme una película en DVD, hasta que me encontré con un señor que vendía DVDs piratas de series y películas, pero solo vendían DVDs de películas y series que yo detestaba como Frozen, iCarly, La CQ, Crepúsculo, Breadwinners. No había nada interesante, hasta que me encontré uno que era del Chavo Animado, tenía la foto del Chavo con la garrotera, y el título del DVD solo era El Chavo. Como no había algo más interesante en el puesto, compré ese disco. Al llegar a mi casa pensaba sobre si el DVD eran los primeros episodios del Chavo Animado con los cuales reía y me recordaban a la serie original, o eran esos episodios donde tenías tramas muy fantasióticas y sin sentido. Llegué a mi casa, encendí mi reproductor de DVD, con mis palomitas y mi Coca-Cola me senté a mi sillón relajado viendo el disco, pero al comienzo del disco, sale el logo de Televisa Home Entertainment, pero sin sonido. Me pareció extraño y después ya me sale el menú del DVD. Tenía como opciones play y escenas, puse en escenas para ver qué episodios tenía, y solo tenía un solo episodio partido en 5 escenas, el intro, 3 escenas y los créditos. Entonces puse play. Y primero se mostraba la intro de la 5ª temporada, obvio porque era un episodio que yo nunca había visto. Cuando el intro se acabó, apareció el título del episodio y el episodio se titulaba La trágica vida del Chavo, y mostraba una foto del Chavo llorando. Las letras del título eran color negras. El episodio comenzaba con el Chavo huyendo de Kiko, este lo perseguía en toda la vecindad, porque el Chavo le había quitado su pelota como en cualquier episodio. Entonces Kiko salta sobre el Chavo de manera caricaturesca, quitándole la pelota, pero Kiko comienza a golpear al Chavo brutalmente con moretes, sangre y dientes salidos. El Chavo lo comienza a golpear mucho más fuerte y más violento, en escenas tan violentas y tan sangrientas. Aparece primero Doña Florinda y mira con impresión al Chavo golpeando a Kiko, luego aparece Don Ramón y también lo mira con impresión. Don Ramón se acerca y le pide al Chavo que se detenga, mientras Doña Florinda se acerca a su hijo acariciándole por donde tiene lastimado, y Kiko dice:
Mami, el Chavo del 8 me golpeó y ahora me está sangra mucho la nariz. Doña Florinda enojada se acerca al Chavo y comienza a gritarle. Chavo, eres una mala influencia para esta vecindad, siempre tienes la culpa de todo lo que pasa aquí en esta vecindad, sobre todo cuando lastimas a mi tesoro. Quizás don Ramón sea la chusma de esta vecindad, pero tú eres un estorbo que solo tortura a mi tesoro. Y luego doña Florinda mira de don Ramón y le dice. Con permiso. Lo que me pareció muy interesante es que doña Florinda no haya llegado a culpar a don Ramón de los daños que el Chavo le hace a Kiko. Pero aún así, me lleno de rabia ver cómo esa vieja chancluda le gritara e insultara al Chavo, que hasta lo hizo llorar. El Chavo se esconde en su barril, todavía llorando, pero al ver cómo doña Florinda y Kiko se van hacia el departamento 14, el Chavo enfurecido le pone el dedo grosero a la ventana de dicha casa, sin que doña Florinda y Kiko se dieran cuenta, y dice: "Fuck you, vieja chancluda". Me impresionó que el Chavo dijera una grosería, sobre todo en una serie para niños. Don Ramón, que estaba preocupado por la actitud del Chavo, le dijo: Chavo, no puedes hacer eso, doña Florinda quizás es una mala persona, pero poner el dedo grosero, eso nunca se le debe hacer a un adulto. El Chavo dice: pero no me gustó que ella me insultara y me gritara. Y porque la está defendiendo don Ramón, y eso que doña Florinda le ha dado muchos golpes. Don Ramón vuelve a decir: lo sé, Chavo, pero algún día vamos a vengarnos de ella. Entonces aparece el señor Barriga y, como siempre, viene a cobrar la renta y le dice a don Ramón: buenos días, don Ramón, vengo a cobrar la renta, y más vale que no me engañe con otro de sus trucos para que usted no me pague. Don Ramón dice: olvídelo, señor Barriga, yo me rindo, no puedo pagarle los 14 meses de renta, así que no tengo más y menos que irme de la vecindad. El señor Barriga y el Chavo, viendo con impresión lo que dijo don Ramón, el señor Barriga acepta la idea y le da la oportunidad de que don Ramón se vaya de la vecindad. Don Ramón saca sus cosas, no sin antes despedirse del Chavo con un gran abrazo. Y don Ramón se va de la vecindad triste a buscar en donde puede encontrar una nueva ciudad o nuevo empleo. El Chavo mira con tristeza como don Ramón se va de la vecindad, mientras el señor Barriga va a pagar la renta en los otros departamentos. Lo que me pareció muy curioso, fuera que el señor Barriga no le pareciera tan raro que el Chavo no lo haya recibido con un golpe, mientras él entra a la vecindad. Continuando el episodio, en el departamento 14, doña Florinda y Kiko hacen una fiesta, celebrando porque don Ramón se fue de la vecindad. Con ellos estaban Ñoño, la Popis, Patty, y el profesor Girafales. El Chavo los mira por la ventana a ellos como se divierten felizmente, luego pasa por el departamento 71 donde miro por la ventana de doña Clotilde llorando porque don Ramón se fue. El Chavo, intentando olvidar lo sucedido, se acerca con una cara contenta al departamento 14, tocando la puerta. Kiko abre la puerta, pero mira con odio al Chavo. El Chavo, intentando olvidarse, saluda a todos sus amigos que están ahí, pero todos lo miraban con odio y querían que él también se fuera, como si todos odiaran al Chavo. Aquí sucedió una escena que me llenó de tanta rabia. Todos comenzaron a aventarle tomates al Chavo para que se fuera de la vecindad. Este, llorando, se va corriendo a su barril. Entonces el Chavo comienza a tener una visión extraña, donde se muestran escenas de episodios anteriores donde se muestran cómo maltratan al Chavo y lo culpan de lo que pasa en la vecindad, donde llega a la escena final del episodio Qué bonita Navidad, donde el Chavo se encierra en un bote de basura. Luego de dicha visión, el Chavo, con una gran cara de odio hacia todos en la vecindad, se acerca al departamento 72, donde vive o vivía don Ramón, y encuentra un cuchillo en la cocina de dicho departamento. Cae de noche, donde todos siguen festejando, hasta que el Chavo se acerca y azota fuertemente la puerta del departamento 14, al abrir la puerta, todos lo siguen viendo con una cara de odio. Mientras doña Florinda le dice que se largue, hasta que el Chavo se acerca lentamente a Ñoño, donde comienza a apuñalarlo brutalmente. Todos se impresionan de lo que el Chavo había hecho e intentan detenerlo. El profesor Girafales corre hacia el Chavo para atacarlo, pero el Chavo lo agarra de las piernas y le dice:
Usted siempre fue un pésimo maestro, no enseñaba nada con su ta. El chavo apuñala mucho más al profesor Girafales hasta dejarlo morir. Luego persigue a Patty y a la Popis que se esconde en una habitación oscura, el chavo que resulta estar escondido en esa misma habitación, las amarra con una cuerda de las piernas y los brazos, la Popis y Patty lo miran con mucho susto pidiéndole que no les haga daño porque son sus amigas, pero el chavo no les hace caso y comienza a lastimarlas brutalmente. Y finalmente, solo quedaban Doña Florinda y Kiko que estaban escondidos en el baño a oscuras, con temor de salir y que el chavo les haga algo. El chavo por otra parte no les hace nada, pero abre la llave del gas de la casa, y huye lo lejos de la vecindad. Entonces aparece el señor Barriga y Doña Clotilde donde se encuentran a Kiko y Doña Florinda, entonces todo el departamento se comienza a incendiar y todo el fuego que se acerca al gas, hace que tanto el departamento, como toda la vecindad explotaran por completo. Luego de dicha explosión, el chavo sigue viendo con cara de odio a la vecindad destruida, y mientras va caminando al parque, encontró a don Ramón muerto, lo habían degollado y mutilado. Entonces el chavo me comenzó a mirar con mucho odio y el episodio termina, y aparecen los créditos donde muestran los cuerpos de los personajes mutilados, hasta que finalmente se acaba. Termino el episodio, y quedé con una gran cara de WTF y me comienza a preguntar quién rayos hizo este episodio en una caricatura para niños. Saqué el disco de mi reproductor de DVD y me fui a buscar la parrilla de mi papá donde la usa para cocinar carne de hamburguesas, encendí la parrilla y puse el disco del chavo, el cual se comenzó a quemar, cuando de pronto, escuché una voz diabólica que me decía que estoy cometiendo un grave error y que me va a traer más problemas. Después de quemar el disco, decidí volver al tianguis a buscar a aquel señor con su puesto de películas el cual fue el que me dio ese DVD del chavo, pero para mi sorpresa, el señor y el puesto de películas no estaban. Le pregunté a otro vendedor del tianguis sobre el local de aquel señor con sus películas, y ese mismo me dijo que el vendedor de tianguis había muerto hace 7 años, dejándome con una gran impresión. Me fui tristemente del tianguis y volví a mi casa, deseando que todo hubiera sido un mal sueño, que nunca hubiera pasado algo así en mi vida.